Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Y vamos a tener el día de hoy un tema que se llama La obra que Dios comenzó, la terminará. ¿De acuerdo? Vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar acerca de la sanidad continua y la restauración continua que necesitamos por parte de nuestro Padre Celestial. Y para esto yo quisiera pedirte, por favor, que me acompañes en tu Biblia. Vamos a la Biblia, por favor. Filipenses capítulo número 1, versículo número 6. Filipenses 1, 6. Y si lo tienes, por favor, puedes decir amén. Si al lado de ti alguien no trae una Biblia, y compártela, por favor. Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. La palabra de Dios nos habla acerca de una oración ferviente del apóstol Pablo. Algo que me llama muchísimo la atención del apóstol Pablo y que me gusta mucho es el afecto, el cariño con el que se expresa con sus discípulos, con sus siervos, con sus amigos. Tú vas a leer una y otra vez en las cartas de Pablo el afecto. No era un hombre frío, no era un hombre así como que muy intenso. Era un hombre demasiado afectivo, demasiado relacional, y siempre se ve la ternura con la que habla a los demás, y eso es algo que me encanta. Y aquí no es la excepción. Aquí podemos ver una oración ferviente hacia los filipenses, que son personas que le habían ayudado muchísimo, sobre todo a extender el reino de Dios. Muy probablemente Pablo estaba preso en Roma y desde ahí estaba haciendo esta oración, esta carta. Pero lo importante que vamos a analizar el día de hoy es lo que viene a continuación de estos primeros versículos. Y es lo que se revela aquí, se revela algo impresionante del corazón de Dios, y es cuando Pablo les dice, en otras palabras: estoy totalmente convencido que el que comenzó la buena obra en todos ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y ¿Sabes a qué obra se refiere el apóstol Pablo? ¿Sabes de qué está hablando Dios aquí? Está hablando de la obra de salvación. Dios comienza una obra en nosotros que se llama salvación y que va a continuar perfeccionándola. Y esa obra de salvación comienza con un paso de fe cuando tú y yo comenzamos a creer y a confesar con nuestra boca, a creer con nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por mis pecados y que Él murió en un madero, murió en la cruz derramando hasta la última gota de su sangre por mis pecados. El comienzo de nuestra fe, de la obra de Dios en nosotros, es a través de esta declaración, de esta confesión de fe, cuando empezamos a reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y la palabra de Dios nos dice entonces que ahí comienza la obra del Señor.
Y si estudiamos un poquito más la Biblia, tú vas a leer alrededor de la Biblia, ahorita por el tiempo, pero te lo quiero resumir. Hay una obra completa de salvación. Y la obra completa de salvación se puede decir que está conformada por 3 etapas. La primera etapa es la justificación. Y la justificación es de esto que estoy hablando. Es cuando tú y yo recibimos al Señor Jesucristo y somos salvos. La justificación representa nuestra redención. Jesucristo ya pagó por mis pecados. Y la justificación es gratuita, no es por obras, es por fe. Es un regalo de Dios para nosotros. La segunda etapa de la obra completa de salvación es la santificación. Y la santificación es un proceso de transformación para que nosotros podamos llegar al carácter de Jesucristo. Una de las características más importantes de la santificación es que es un proceso continuo. Y hay una etapa final del plan de salvación. Y esa etapa final se llama glorificación. La glorificación es un evento impresionante cuando nosotros somos libres y hemos vencido completamente al pecado. Nuestro cuerpo es glorificado cuando somos llamados al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya no hay dolor, ya no hay carne, ya no hay envidias, ya no hay situaciones, comparaciones, ya no hay cosas que nos duelan. Es algo impresionante que vamos a experimentar en la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esta segunda etapa, que es la santificación. Y la santificación nos habla de que nosotros necesitamos constantemente una sanidad, un proceso de cambio constante en nuestro carácter, en nuestra madurez. Y esto nos habla de que si bien es que aún no somos lo que seremos, ya no somos lo que éramos. Tenemos un proceso de cambio continuo en nosotros y eso nos ayuda a entender que Dios sigue trabajando en nosotros. Hay una obra en nuestras vidas en la que Dios sigue trabajando con nosotros, sigue sanándonos, sigue restaurándonos, sigue reparando nuestra vida y sigue Él formando. Y esto es algo que debemos de guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de esta manera es como Cristo va trabajando en cada uno de nosotros. Y quiero comenzar con el primer punto de este mensaje. Y el primer punto de este mensaje lo podemos ver ahí en la Biblia. Si me acompañas nuevamente ahí en Filipenses 1:6, dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y ahí hay una coma, porque todavía continúa esto. Entonces el primer punto es el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿sí? El que comenzó en vosotros la buena obra. Y aquí hay algo muy importante que nos enseña la Biblia. Y esto que nos enseña la Biblia es que tú y yo debemos de comenzar con un proceso que pasa en nosotros. Y ese proceso es que Cristo, que por medio de esa cruz el Señor ya pagó por nuestros pecados. Él ya crucificó todo en esa cruz. Él ya todas nuestras fallas, todos nuestros errores, todas nuestras culpas, nuestra condenación, todo ya fue pagado en esa cruz del Calvario, amigo mío. Sin embargo, el reto del creyente, del cristiano, es creer, aceptar y vivir bajo esta verdad. Ese es el reto de la fe cristiana. Entiendo que por fe soy salvo y que Jesucristo ya murió por mí en una cruz y que Él ya pagó todos mis pecados, mis fallas, pero hay que aceptar esta verdad, hay que vivirlo realmente. Hay que caminar bajo esta verdad absoluta que nos dice la palabra de Dios. Y ese es uno de los retos más
importantes de nosotros como cristianos, porque aquí es donde muchos se frustran. ¿Por qué se frustran? Porque después de que son salvos, después de que tienen un encuentro con el Señor, de que realmente han creído en Él, se empiezan a dar cuenta de que aún todavía batallan con algo, todavía tienen luchas con algo. Y sabes algo, hermano mío, es totalmente normal. Somos seres humanos, ¿sí? Es normal que sigamos batallando con ciertas cosas, y eso no nos habla más que de algo, que Dios sigue trabajando en nosotros y va a seguir trabajando en nuestras vidas. Te lo explico de esta manera: no es como que, ay, bueno, yo tuve un dolor muy fuerte en mi vida, un abandono, un abuso, una separación, un divorcio, no sé, alguna herida muy profunda. No es como si bueno, pues ya de un día para el otro ya todo está bien. Y esto no quiere decir, o yo no estoy diciendo que Cristo no sane todo, pero todos somos diferentes y procesamos las cosas diferentes, y muchas veces todavía podemos traer ciertos rollos de nuestra vida que son heridas no tratadas. Son situaciones que aún siguen lastimando, que todavía duelen y que nos hacen entender por qué nos comportamos de cierta manera con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con las personas que me rodean, porque muchas veces tendemos a reaccionar y comenzar a herir. Nos damos cuenta de las envidias, de las comparaciones, nos damos cuenta de todos estos rollos, esta problemática relacional con las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos heridas que están o que necesitan ser tratadas por Dios. Entonces, si bien es cierto, la salvación es un evento que sucede o que ya sucedió y que es hermoso y que es impresionante y que es un regalo divino, tenemos que entender que la santificación es un proceso continuo. En otras palabras, tenemos que entender que nuestras heridas, que nuestro pasado muchas veces en ciertas áreas, es un proceso continuo de cambio que necesitamos ir perfeccionando por medio de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos la ayuda de Dios para esto, hermano. Porque, y aquí es donde quiero entrar a ciertos puntos, ciertos terrenos frágiles, porque muchas veces estamos heridos, pues estamos rotos, estamos fragmentados. Hay una fragilidad humana donde es muy evidente que muchas veces pasamos por situaciones muy fuertes en nuestra vida. Hay rollos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, heridas profundas que nos pudieron provocar sufrimiento y situaciones que ahí están muchas veces. O muy probablemente que nosotros hayamos hecho, y viene la culpa y la condenación, muchas cosas. Bueno, no hay que irnos tan lejos, hermano mío. Quizá ayer, la semana pasada, el año pasado, alguien te decepcionó, alguien te hirió. Quizá ayer tuviste una frustración muy fuerte porque alguien te decepcionó, porque alguien te hirió. El proceso de santificación, de sanidad, va acompañado de el perdón continuo en nuestra vida. Lo necesitamos totalmente, porque si no podemos empezar a herir a otros, podemos empezar a lastimar a otros. El proceso de sanidad y perdón debe de ser una constante en nuestra vida espiritual, y de esa manera podemos ir sanando. Todo esto Cristo ya lo pagó en la cruz. Y voy a reafirmarlo nuevamente: hemos sido justificados por su bendita gracia, ¿sí? Por nuestra alma, mente y corazón debe de ser una constante. Debemos estar constantemente recordando esta verdad y permitir que Dios sane nuestra vida y la restaure constantemente. O te voy a poner otro ejemplo. Muchas veces queremos seguir viviendo nuestro pasado en el presente, y eso es muy dañino, es muy doloroso. El cerebro
Es una máquina impresionante. Impresionante el cerebro, hermano. Pero hay una falla. Muchas veces se presenta una falla. ¿Y sabes cuál es esa falla? Que el cerebro no distingue cuando hay un peligro inminente que me está sucediendo ahora mismo o con algo que estoy simplemente pensando en mi cabeza y que no es real. El cerebro no alcanza a distinguir. ¿Sí? Si yo sigo pensando en que me hirieron y reviviendo la pelea, la aflicción, el abandono, el abuso, o cómo me trató mi papá, la dureza, cómo me abandonaron, cómo abusaron de mí, si yo me la paso repensando en esto, en que me falló mi esposo, mi esposa, en una situación difícil en mi vida, si yo sigo repensando esto, es tan impresionante el cerebro que si solamente está en mi cabeza y no está sucediendo realmente, se dice científicamente que se produce el mismo nivel de cortisol, de adrenalina y de todas esas sustancias como si realmente estuviera sucediendo. Y vivimos en un ciclo de estrés, de ansiedad, de preocupación horrible que nos envenena el alma. Y ahí está esa falla, ¿sí? O muchas veces podemos llegar a pensar que peleas con nuestro propio pensamiento porque podemos castigarnos por tener ideas negativas o miedos absurdos intentando suprimirlos y atorarlos aquí, guardarlos aquí, no sacarlos. Sí, y eso es muy dañino. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un gran problema. Yo puedo seguir envenenándome a mí mismo y envenenando a los demás con esta serie de situaciones en mi vida, y tenemos que crecer, tenemos que madurar al grado de mejorar la comunicación en el matrimonio o con nuestros hijos o en la propia familia para entender que es necesario pedir ayuda, que no tengo que reprimir esto, que no tengo que guardármelo, sino que puedo levantar la mano y puedo comenzar a que yo pueda tener un lazo de comunicación para que haya una sanidad en mí. Y debo de entender entonces por qué tengo estos celos horribles, por qué tengo esta tendencia a poseer todo, por qué tengo esta tendencia a aferrarme a las cosas, por qué tengo esta tendencia a ser agresivo, a lastimar a las personas a las que más debo de cuidar, por qué tengo esta tendencia a estarme comparando con todo el mundo, a codiciar lo que otro tiene. Debemos de entender que hay heridas que siguen siendo tratadas o que muchas veces no queremos que sean tratadas. Muchas veces por la posición, por los títulos, muchas veces por modelos, ¿verdad? Difíciles, nos ponemos unas cargas horribles en donde es mejor callar y es mejor no hablar. Y ¿sabes algo? No es así. Yo quiero compartirte algo. Hace un par de años yo pasé por un ciclo muy difícil de ansiedad, de depresión. Y sabes, yo sentía que poco a poco me iba quedando solo. Porque muchas veces pensamos que podemos solucionar estos rollos nosotros mismos. Y muchas veces puede venir ¿qué no oras? ¿Qué no buscas a Dios? ¿Qué esto? ¿Qué? Claro que oro, claro que uno ora, claro que uno busca a Dios, pero debemos de entender que somos seres humanos y que nos necesitamos los unos de los otros. Y me acuerdo que un día, hace ya un tiempo, me tocó también compartir y yo les mencionaba algo. Yo le decía a Dios: Señor, ayúdame, necesito ayuda, por favor quiero escuchar tu voz. Y Dios puso un ángel en mi vida que siempre había estado ahí. Y ese ángel, esa persona que siempre había estado ahí, era mi esposa, con la que yo quizá no había tenido esa vulnerabilidad, no había tenido quizá esa relación de comunicación tan profunda en donde entendimos algo, ella y yo, que Dios
puso en mi camino la vida de mi esposa para que fuera un instrumento de sanidad, y donde yo también como esposo puedo ser un instrumento de sanidad, donde podemos sentarnos, donde podemos platicarnos y podemos decir, oye, estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, porque muchas veces en nuestras vidas, ¿verdad? Por un abandono, por descuido de nuestros padres, porque quizá nunca debimos haber visto algo que jamás debimos haber visto, porque a lo mejor nunca debimos haber escuchado algo que jamás debimos haber escuchado. Hay rollos internos que se van consumiendo dentro de nosotros, y ahí es donde nosotros tenemos que entender que hay un proceso de sanidad en mi vida y que necesito la ayuda, por supuesto, de Dios, y ahorita voy a hablar de eso, pero también necesito, y se vale levantar la mano y platicar y restaurar una relación rota quizá con mi hijo, con mi hija, en mi matrimonio, y llegar a un punto de vulnerabilidad, de quebranto, de lágrimas, para sanar eso que está aquí adentro y que lo tengo aquí atorado, ¿verdad? Lo tengo aquí guardado. Y son cosas que a veces entre nosotros mismos, no como esposos, con los hijos, bueno, hay cosas que se hablan solamente en el matrimonio, ¿se entiende esto, verdad? Y hay cosas que debemos de hablar con nuestros hijos de acuerdo a su edad, pero hay rollos que ni siquiera hemos tratado en el matrimonio. Y creo que es un buen momento para dar pasos sólidos de fe en nuestra vida, en nuestra madurez, en nuestro crecimiento espiritual, para tener un lazo de comunicación tan hermoso, y Dios use inclusive tu vida para poder sanar la vida de tu esposa. Dios use tu vida para poder sanar la vida de tu esposo. ¿Cómo? Escuchando, no juzgando, no condenando, no culpando. Porque debe de haber una persona madura que escuche, no que se escandalice y que se rasgue las vestiduras y que diga, ¿cómo es posible? Oye, pues eso pasó hace años, ¿qué no tienes fe? ¿Qué no crees en Dios? ¿Qué está pasando? Todos somos diferentes, hermanos míos. Procesamos las cosas diferentes, y a veces lo que menos necesitamos es una persona fría que nos diga algo fuerte, cuando quizá necesitamos un abrazo nada más. Quizá necesitamos que alguien nos escuche, simplemente necesitamos que alguien me diga que me entiende, que está conmigo siempre. Y eso es algo importante que nosotros podemos construir. ¿Para qué? Para que yo pueda recordarle y decirle a mi alma y a mi mente, eso ya pasó. Eso ya pasó, ya estoy a salvo. Ya Cristo lo sanó. Pero tengo que hablarlo, tengo que sacarlo, tengo que decirlo, tengo que expresarlo. No me puedo ir quedando solo, creyéndome un superhéroe, creyéndome que porque soy papá, porque soy un líder, porque soy lo que tú quieras, un título en el trabajo, en la iglesia, donde sea, pues no, pues ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? No, hermano mío, somos seres humanos. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, tenemos que entendernos los unos a los otros. De hecho, el amor desvanece cualquier diferencia. Todas las envidias que aquí en la tierra podamos tener, todas las comparaciones, todos los pleitos, todas las diferencias que podamos tener como seres humanos en la familia, en la iglesia, en el trabajo, donde sea, simplemente es falta de amor. Porque cuando hay un amor que se interpone, todo se desvanece, la envidia se desvanece, los pleitos se desvanecen, las rencillas se desvanecen, cuando hay una conexión de amor entre nosotros. Y eso, hermano, mis respetos para el que dé ese paso y diga, yo pongo en medio el amor antes que me diferencia contigo, hasta con mi propio esposo o esposa, con mi propio hijo. Por eso es tan necesario que Dios siga sanando y tratando heridas en nosotros. Si me ayuda mi hermano Joel, por favor. Necesitamos seguir teniendo esta importante intencionalidad en nuestros matrimonios, en la relación con nuestros hijos, en la propia iglesia como hermanos, ¿verdad? No quiere decir que podamos ser amigos de todo el mundo, pero creo que sí podemos poner el amor en medio y ayudarnos a ser equipo, ser uno. Y esto nos ayuda a que yo crea
y esté constantemente en mi mente diciéndole a Dios, y por supuesto yo creyéndolo, que Jesús ya pagó por mí en la cruz, que Jesús ya lo sanó, que Jesús no vino a condenarme ni a lastimarme, sino que Jesús ya me hizo salvo de todos mis temores, de todas mis angustias, y hoy puedo caminar fielmente tomado de su mano y creer que en la cruz ya se fue todo eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero es necesario entender que el proceso de sanidad nos acompaña toda nuestra vida, hermano. Pero esto puede ser un proceso largo y doloroso, o puede ser un proceso corto donde Dios nos pueda bendecir. Esto va a depender de tu corazón y del mío. ¿Qué tanto tiempo quieras dejar pasar para restaurar ya de una vez por todas la relación con tu matrimonio o con uno de tus hijos? ¿Qué tanto tiempo quieras dejar pasar para entender que muchas veces hay necedad, hay dureza, hay frialdad en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque simplemente hay algo no tratado. Cuando miramos a una persona, porque muchas veces uno puede decir, ¿cómo es posible que esa persona trate así si es cristiana, trata horrible a todo mundo, no trata así a todos? ¿Por qué? Simplemente es una persona que está herida. ¿Por qué esa persona se comporta de esa forma? ¿Por qué mi esposo, mi esposa? ¿Por qué a veces hay tanta dureza? ¿Por qué hay tanta situación difícil? Porque necesitamos ser sanados, estamos rotos, hermano. Estamos quebrados, muchas cosas nos pasaron de chicos, muchas cosas nos pasaron en nuestra adolescencia. Desafortunadamente quizá hasta nos han pasado cosas ya estando en Cristo, pero Cristo no nos garantizó que no nos iba a pasar nada. Al contrario, dijo, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Y por eso necesitamos constantemente estar siendo sanados. Y entre más aprendamos esto, vamos a disfrutar más la plenitud verdadera en Jesucristo. Así que yo te pregunto, ¿cuánto tiempo más quieres esperar para solucionar esa relación rota? ¿Cuánto tiempo más quieres esperar para que Dios sane esa herida? Porque muchas veces no lo dejamos, le ponemos un tope y le decimos, no, aquí no te metes. El pueblo de Israel, de salir de Egipto a la tierra prometida, tardó 40 años, hermano mío, 40 años. Hay cierta información, no me acuerdo la verdad ahorita, pero creo que no eran ni 3 meses para llegar de Egipto a la tierra prometida. Pero se tardaron 40 años por el corazón necio, duro que tenían, por la forma en la que su corazón ponía una barrera eran egoístas, era un pueblo duro. Sí, y nosotros muchas veces debemos de reflexionar en esto. ¿Cuánto tiempo más quieres dejar pasar? ¿Cuánto tiempo más quieres dejar en que se llene tu cabello de canas? ¿Cuántas arrugas más quieres que empiecen a aparecer en tu rostro antes de reconciliarte, antes de restaurar lo que Dios ya pagó en la cruz? No es fácil vivir esta verdad, hermano, porque nos cuesta trabajo en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Pero hoy es un muy buen momento para entender que hoy Dios sigue obrando y sigue trabajando en ti, y Él quiere sanar. ¿Y cómo puedo sanar? Puedo sanar rindiéndome ante el Señor, diciéndole, Señor, ayúdame por favor. Necesito que tú sanes esto en mi interior. No quiero esparcir veneno hacia las demás personas. No quiero seguir hiriendo mi matrimonio, mi familia. Sí, necesito que tú me sanes y caminar bajo esta verdad, hermano mío, porque ¿sabes algo? Esto solamente es una preparación para algo. Sí, la vida aquí, mira, es rapidísima, se va, se esfuma como la hierba, dice la palabra de Dios. Pero nos estamos preparando para algo más glorioso y para algo más eterno, y es una eternidad con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Amén. Estamos preparándonos
para algo más glorioso, algo más superior. Pero ¿por qué no comenzarlo aquí en la tierra? ¿Por qué no comenzar que mi vida misma, mi familia, mi matrimonio pueda vivir aquí en la tierra un paraíso y no un infierno? Tengo que aprender a ser vulnerable. Tengo que aprender a llorar. Tengo que aprender a hablar con las personas. ¿Sí? Tienes que saber que Dios va a seguir usando personas para sanarte. Y con esto quiero terminar. Es el punto 2 y es después de la coma. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí. Dios nunca abandona una obra que comenzó. Él no se cansa. Dios sigue trabajando en nosotros a pesar de que seamos duros, a pesar de que seamos necios, a pesar de que seamos egoístas, a pesar de que seamos como seamos. Dios sigue pensando en nosotros y Él no se cansa. Pero, amigo mío, créeme, no van a bajar ángeles del cielo, de veras te lo digo. No va a venir una visión mística a nuestra vida. ¿Sí? Muchas veces la ayuda la tienes enfrente de ti, o hay alguien que necesita ayuda y tú puedes ser esa ayuda. Y como te lo mencionaba, mi esposa se llama Arlene y yo puedo decir en mi corazón, Dios puso a Arlene, ¿sí? ¿Para qué? Sí, para cumplir propósitos, sí, para hacer la obra de Dios, sí, para cumplir un rol impresionante, fundamental como mamá de 2 pequeños. Pero también Dios puso a Arlene para ser un instrumento de sanidad en Juan. Y Juan, Dios lo puso para ser un instrumento de sanidad en Arlene. Y yo puedo ser, yo como esposo, como esposa, puedo ser un instrumento para sanar, para restaurar, y no un instrumento para lastimar, para quebrar, para romper, que es desafortunado eso. Sin embargo, Dios aún así no tira la toalla, hermano. Aún así no nos desecha, no nos tira por el basurero a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas. Él no nos deja, Él nos da oportunidades y nos dice, yo todavía no termino contigo y yo puedo restaurar tu vida. Pero debes de entender que es necesario mejorar la comunicación en tu matrimonio. Debes de mejorar la comunicación con tus hijos. Debes de aprender a ser frágil. Debes de aprender a ser vulnerable. Debes de aprender a que no importa el qué dirán, sino más bien el que yo estoy haciendo en ti, la obra y propósito que tengo para tu vida. Y esto es algo bien importante en nuestra vida cristiana. Dios no ha terminado algo en ti, hermoso hermano. Tenemos que entender esto, pero también esto va a depender de que nosotros queramos y de que nosotros podamos quitar cualquier necedad, resistirnos al cambio, porque muchas veces queremos seguir cargando esa losa pesada de condenación, de culpa por algo que yo hice, por algo que yo cometí, o por una falla en mi matrimonio, por un adulterio, por una situación. Ok, está bien, sucedió eso, pero ¿cuánto tiempo más vas a dejar que pase para que Dios restaure? ¿Cuánto tiempo más vas a dejar para que Dios llene de plenitud tu vida? El día de hoy tú puedes decir en tu corazón, yo me rindo, ya me rindo por completo, ya no me importa. Me rindo, Señor, ya no quiero estar generando este veneno una y otra vez en mi vida. El día de ayer yo estaba platicando con mi esposa por la mañana y estábamos platicando muy hermoso, muy profundo, y estábamos diciendo algunas cosas y ella me decía, abraza lo que viene. Es más, me decía, emociónate por lo que viene. Y sabes algo, yo te digo algo muy similar, hermano.
Sí, abraza la promesa de Dios de restaurar tu vida. Él quiere seguir restaurando, Él quiere seguir sanando lo roto, Él quiere seguir sanando lo que está sangrando ahí todavía. Y emociónate por lo que Dios va a hacer en ti, en tu familia, en tu matrimonio. Sí, estamos quebrados, estamos rotos, pero no estamos desechados porque Dios aún no termina la obra que comenzó en nosotros. Él la va a continuar perfeccionando cada día de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? El punto aquí es: ¿cuánto tiempo vas a querer que pase? ¿Cuánto tiempo vas a querer que pase, hermano? ¿Cuánto tiempo vas a permitir que ese sentimiento de ira, de amargura, de resentimiento se vuelva un ciclo bien tóxico y enfermizo? Tienes que soltarlo y tienes que rendirte ante los pies de Jesucristo. Tienes que rendir siempre tu corazón, mostrarlo como es, decirle un día, sentarte con tu esposa o con tus hijos y sacar tu corazón y mostrarlo como es, hermano. No hay prejuicios, no hay acusación, no hay condenación. Al contrario, hay sanidad. Y sabes, cuando pensamos de esta manera, entendemos que Dios sigue formando nuestro carácter. Llega momentos en la vida, hermano, en el que uno deja lo que era de niño y uno comienza a pensar como hombre, como dice la palabra de Dios en Corintios, y empezamos a entender que hay cosas más importantes en la vida que estar destruyéndonos con un recuerdo que nos hirió o que nos lastimó, y que no voy a llegar a mi lecho de muerte pensando todavía o tratando de culparme o de pensar por qué sucedió. No, amigo mío, abraza el regalo que Dios tiene para ti el día de hoy. Abraza la verdad de la promesa de Dios para tu vida, para tu matrimonio, porque Él lo quiere restaurar. Él quiere restaurar la relación con tu hijo. Él quiere que te reconcilies con uno de tus hermanos. Sí, es tiempo de que tú y yo avancemos en nuestra fe, en nuestra madurez espiritual y comencemos a ver la vida con una perspectiva del reino de Dios, hermano. No es fácil caminar bajo esta verdad, porque quizá ahorita terminando esto allá afuera alguien te puede hacer una mala cara, alguien te puede lastimar, alguien te puede hacer una ofensa, y ahí es donde entra esta verdad de decir: ya Dios la sanó, ya Dios la restauró en mi vida. Por esta causa no podemos rendirnos. La justificación es algo que ya pasó, está en el pasado. La santificación está en el presente y la glorificación es una promesa eterna para nuestras vidas, y vamos juntos en este camino. ¿Y qué lugar más hermoso para seguir perfeccionándonos y ayudándonos que la iglesia? Que aquí en camino los hermanos, los unos con los otros, con tus compañeros de batalla. Pero quiero recordarte algo, amigo mío. Dios puso a tu lado un hermano, una hermana de batalla que está al frente contigo y que lo estará siempre. Trabaja en él y en ella, y es tu esposo, es tu esposa. Dios puso a tus padres, joven, para que veas en ellos un medio, una herramienta de sanidad. Alguien que puede llorar contigo, alguien que puede abrazarte, alguien que no te va a juzgar, que no te va a condenar, que no te va a decir otra vez, sino alguien que ha crecido en carácter y decide amar. Y eso es lo que necesitamos los unos a los otros. Ahí se va perfeccionando la obra, hermano mío. Quiero terminar esto con una historia, y es la famosa historia del escultor. Hace muchos años, un turista visitó un muy famoso escultor. Y cuando entró por el taller del escultor, le llamó algo muchísimo la atención. Y eso que le llamó la atención estaba en el piso. Y era una gran roca de mármol, agrietada, con golpes, con pedazos de roca esparcidos por el suelo. Y el turista pensó: esto está arruinado,
esto está desechado. Seguramente el escultor se equivocó. Y unos pasos más adelante encontró una pieza de arte impresionante, de mármol, tallada como no tienes idea. Y se quedó sorprendido y volteó a mirar al escultor y le dijo: oye, ¿cómo hiciste para hacer algo tan impresionante? ¿Cómo hiciste para hacer algo tan hermoso? El escultor lo miró también y le dijo: la obra de arte siempre estuvo ahí. Yo solamente quité lo que estorbaba, quité lo que sobraba. Y de inmediato voltea a ver la roca de mármol hecha a pedazos que está en el suelo y le dice: esa que tú ves ahí también es una obra de arte, pero aún sigo trabajando en ella. Y sabes, esas rocas rotas, hechas pedazos, con grietas, soy yo, hermano, eres tú. Pero Dios dice: allá hay una impresionante obra de arte, pero sigo trabajando en ti. Sigo puliendo tu carácter, sigo puliendo tu vida. ¿Y sabes cuál es esa obra de arte? Es tu matrimonio, son tus hijos, es tu casa, es tu propósito en la iglesia, amigo mío. Sí, es sanar, continuar sanando. Y eso es lo que Dios quiere darnos a todos nosotros, plenitud de vida. Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar. Solamente te pido algo: déjalo que lo haga. Ríndete ante Él. Rinde todo lo que sea vano, todo lo que te haga daño. Rinde todo lo que genere veneno, cortisol, miedo, angustia en tu vida del pasado o de lo que ya sucedió. Ríndelo hoy delante de Dios. Rindamos nuestra humanidad delante del Señor y dejemos que Él siga formando en nosotros una obra hermosa. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él siga sanando y restaurando nuestra vida. Así que yo te voy a pedir muy en especial, ¿verdad? Yo el día de hoy te quiero pedir que cierres por un momento tus ojos. Pero yo muy en especial me quiero dirigir a aquellas personas que se sintieron identificadas con algún punto de este mensaje y que hay algo que te ha estado haciendo daño. Hay algo que te ha estado provocando dolor, hermano. Quizá hay algo que es un veneno que regresa y regresa. Es un veneno de culpa. Es un veneno por haber fallado, o es un veneno porque alguien te hirió, alguien te rompió, alguien te lastimó. Quizá es algo que de repente llega otra vez y te cuesta trabajo creer que Jesús ya lo pagó, ya restauró eso en ti. Amigo mío, tráelo delante de los pies de Cristo. Quizá fue un abandono, quizá fue la dureza con la que te trató tu papá o tu mamá, quizá fue un abuso sexual, no lo sé. Quizá fue o es una enfermedad o es una situación difícil por la que estás pasando. Quizá fue un adulterio, quizá fue una humillación horrible en tu vida hecha por alguien, y que eso ha generado tanto rencor, tanto odio, e inclusive hoy puedes reconocer que has tratado mal a tu esposa o a tu esposo, has tratado mal a tus hijos, quizá has tratado horrible a las personas de tu trabajo o vecinos o personas que están a tu alrededor, o aquí mismo en la iglesia has sido egoísta, has sido una persona que lastima, que hiere quizá. Hoy yo te invito, hermano, a que te rindas delante de Dios y que hoy des un paso agigantado en tu fe, en tu madurez, en tu crecimiento como hombre, como mujer, y no importando la edad que tengas, hoy te rindas ante Dios y le digas: Señor, te he evitado en esta área o no he querido, pero hoy me rindo, Señor. Sáname, Señor. Llévate este recuerdo.
Llévate eso que quizá nunca debía haber visto. Llévate quizá eso que quizá nunca debía haber escuchado. Esas palabras duras de mi padre, llévatelas, Señor. Quizá vi a mi mamá con otro hombre, o a mi papá con otra mujer, y fue algo que me atormentó por mucho tiempo, Señor. Llévatelo, Padre. Quita la dureza de mi corazón. Pon en mí un corazón de carne, Señor. En el nombre de Jesús yo oro el día de hoy para que tú sanes corazones, restaures vidas, Padre. Y que mi hermano y mi hermana sepa que no hay nada de malo en entender que a pesar de ser sido salvos, seguimos batallando con algo. Simplemente es dejar que Dios siga obrando en nosotros, siga sanando, siga restaurando. Quizá alguien te decepcionó, hermano. Quizá alguien te rompió el corazón. Quizá alguien no cumplió con su promesa. Suéltalo, hermano mío, suéltalo. Deja que Dios te sane. Deja que Dios te restaure. Deja que Dios repare lo que está roto en ti. Deja que Dios se lleve ese veneno del alma, del corazón, para que hoy puedas experimentar la verdad y la promesa de Dios. Y te digo algo más, hermano, y te lo digo con un corazón alegre inclusive. Abraza lo que viene, hermano. Abraza lo que viene. Emociónate inclusive para que Dios ahí visualiza tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Abraza lo que viene. La promesa que Dios tiene para tu vida es incalculable, amigo mío. Dios tiene algo hermoso para ti. Porque todo eso que hemos pasado es una oportunidad para disfrutar lo que viene adelante, amigo mío. Así que abraza, emociónate por lo que Dios va a hacer. Emociónate, dile al Señor: Señor, hoy yo abrazo la promesa de restauración y aún me emociono por lo maravilloso que vas a hacer en mi vida, Padre. Gracias te doy y te bendecimos con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.